No hay nadie como Clint Eastwood. Pocos en Hollywood han logrado construir un legado como el suyo. Desde convertirse en la cara del western más icónico hasta coger la cámara él mismo y filmar algunas de las mejores películas de los últimos 50 años, ganador de varios Oscars, favoritísimo del público y aún en activo con más de 90 años a sus espaldas, Eastwood es irrepetible, básicamente irreemplazable. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos los 20 mejores trabajos como director y algunos como actor de Clint Eastwood. Antes de nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 20. Escalofrío en la noche, 1971. Eastwood interpreta a Dave Garber, un hábil DJ que empieza una relación con una fan obsesiva a la que da vida Jessica Walter. ¿El problema? Jugar con las emociones de una mujer que no se iba a quedar llorando por las esquinas, sino que estaba dispuesta a convertirse en una auténtica psicópata, la precursora de Atracción Fatal, con sus machistadas de la época, pero igualmente interesante. Número 19. Poder Absoluto, 1997. La historia sigue a Luther Whitney, un especialista en grandes robos que quiere entrar a robar en la mansión de un magnate mientras este está de vacaciones, pero lo que parecía un plan infalible se convierte en un problema muy mayor cuando dentro de la casa es testigo de un asesinato que involucra al presidente de Estados Unidos, a su jefe de gabinete y a dos agentes del servicio secreto. No es que sea uno de los mejores trailers de la historia, pero no está nada mal. Número 18. El aventurero de medianoche, 1982. Antes de todo esto, Eastwood demostró esa pasión musical en este film de los 80, basado en la novela de Clancy Carlile. Interpreta a Red Stovall, un cantante de country alcohólico que se gana la vida cantando en bares cutres, aunque tiene sus propios sueños de grandeza. También marcó el debut cinematográfico de su hijo, Kyle Eastwood, que interpreta al sobrino de Stovall. Número 17. Space Cowboys, año 2000. La historia sigue a 4 pilotos de la Fuerza Aérea que nunca tuvieron la oportunidad de ir al espacio, pero les llaman para que abandonen su vida de jubilados y ayuden a detener un satélite soviético de la era de la Guerra Fría que amenazaba con caer en la Tierra. Más allá de sus aventuras en el espacio, esta es una película sobre el fin de una era y el cambio generacional. Número 16. El francotirador, 2014. Bradley Cooper da vida al soldado Chris Kyle, famoso por acumular un total de 160 muertes confirmadas durante sus 10 años de servicio militar, principalmente en Irak, pero con una vida y muerte trágica una vez vuelve a suelo estadounidense. La película fue un gran éxito de taquilla. Número 15. Impacto súbito, 1983. Así nos reunimos con este policía de San Francisco que tiene sus propios métodos para ejercer justicia. Dispara primero, pregunta después. La acción del tráiler se mezcla con el rape y el revenge con el personaje de Jennifer Spence, Sondra Locke, y al saber hacer de Eastwood con la cámara la convierten en una de las mejores secuelas de la franquicia. Vaya que sí nos alegró el día. Número 14. El intercambio, 2008. Malpaso Productions. Nominada a 3 premios Oscar, incluida Angelina Jolie como mejor actriz por su papel de madre coraje al borde de un ataque de nervios, esta película no parece una clásica Eastwood, pero demuestra que el cineasta puede salir airoso de cualquier historia, y también, por si no nos había quedado claro a estas alturas, que su mirada a los personajes femeninos es fantástica. Aquí no importa tanto el misterio del niño desaparecido y encontrado como la forma en la que la sociedad patriarcal trata a su protagonista. Número 13. El jinete pálido, 1985. La historia presenta el clásico personaje eastwoodiano, un jinete sin nombre conocido, cargado de misterio y ambigüedad. Imposible saber si es un héroe o un villano, con un pasado turbio y un presente atormentado. El director interpreta a este protagonista, un predicador que ayuda a un grupo de colonos que están sufriendo el acoso del propietario de unas explotaciones mineras. Esta película dejó entrever el profundo conocimiento del género por parte del actor y director, y puso la primera piedra en el camino que le llevaría a la magnífica Sin Perdón. Número 12. Bird, 1988. Parker fue pionero de un tipo de jazz diferente, poco ortodoxo y novedoso en los años 40, y ayudó a abrir el camino para lo que sería el futuro de la música en Estados Unidos.
Sin embargo, como nos muestra Eastwood, también tuvo una vida conflictiva marcada por las adicciones. Todo eso se encapsula en este film que evita los clichés y la romantización de situaciones duras, y en cambio apuesta por una mirada honesta por un actor protagonista en estado de gracia. Número 11. Cazador Blanco, Corazón Negro, 1990. La historia sigue al director de cine que en mitad del rodaje de su película en África toma la decisión de atrapar un elefante. Este delirante propósito le sirve a Eastwood para hablar de los excesos de Hollywood, cuyos mayores íconos de la época clásica se podían identificar con un tipo de masculinidad bravucona y caprichosa. Esta mirada convierte a la película en una autocrítica muy mordaz y autoconsciente. Número 10. Sully, 2016. De primeras podíamos pensar, ¿cómo se puede convertir este incidente en una película de hora y media y además una de las mejores películas basadas en hechos reales? Eastwood encuentra la solución en una profundización brillante de su personaje, al que presenta como una de esas personas que se han pasado toda una vida trabajando con mucha profesionalidad para hacer siempre el mejor trabajo posible, sean cuales sean las circunstancias. El director utiliza el suceso como centro neurálgico de una historia que va hacia adelante y hacia atrás, componiendo el relato del protagonista y, sorpresa, cómo la sociedad va en su contra aunque él siempre ha sido un hombre bueno. Eastwood repetiría la jugada con Richard Jewell y otras cintas de similar moraleja. Número 9. Un mundo perfecto, 1993. Eastwood explora otra vez el concepto de la justicia con la historia de Butch Haynes, interpretado por Kevin Costner, un convicto fugitivo en Texas a principios de los 60 que secuestra a Philip, un niño protegido de 8 años, interpretado por T.J. Lauder. Luego se encuentra formando un vínculo inesperado con su rehén huérfano. Eastwood da vida a un veterano Texas Ranger al que le asignan una criminóloga como compañera, Sally Gerber, interpretada por Laura Dern, que la ayudará en la persecución. En su relación se abre el arco de aprendizaje de un personaje que es un producto de la masculinidad de su tiempo, pero que aún tiene mucho de lo que aprender. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 8. Infierno de Cobardes, 1973. Ambientada en 1870, sigue a un forastero, interpretado por Eastwood, que es contratado por los propietarios de una compañía minera. Dave Drake, interpretado por Mitchell Ryan, y Morgan Allen, interpretado por Jack King, para que los defienda de 3 pistoleros, que recién salidos de la cárcel están a punto de llegar a la ciudad. Pero, ojo, que el hecho de que acepte el trabajo no se debe solamente a la recompensa económica o el deber del héroe de ayudar a personas en situación de necesidad. Este cowboy tiene sus propios planes, que iremos descubriendo poco a poco en la historia. Así es, Infierno de Cobardes de Clint Eastwood es una gran película. Número 7. Mystic River, 2003. La historia muestra las consecuencias del asesinato de Kathy Marcon, interpretada por Amy Rosen, la hija de un ex convicto, Jimmy Marcon, quien es interpretado por Penn, que se ha reformado y tiene una tienda en su barrio de toda la vida. Allí creció junto a Sean, interpretado por Bacon, que ahora es policía, y Dave, interpretado por Robbins, cuya tragedia en la infancia marcó su vida y la de sus amigos. Las relaciones entre ellos y su pasado compartido son el centro de esta aclamada película que fue nominada en los Oscars a Mejor Película. Número 6. El Fuera de la Ley, 1976. Sin Kaufman, Eastwood contó la historia de Josie Wales, un ex soldado confederado que tras la masacre de su familia por parte de los ejércitos de la Unión decide volver al fuego de la guerra civil para cobrarse su venganza y después, habiéndose negado a firmar un acuerdo de paz con los vencedores, se convertirá en un forajido acompañado de una familia improvisada, que incluye un jefe cherokee, interpretado por el jefe Dan George. Es una adaptación de la novela de Forrest Carter, de nombre real Asa Earl Carter, y miembro del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan. Número 5. Los Puentes de Madison, 1995. Basada en la novela de Robert James Weller de 1992, Los Puentes de Madison nos muestra cómo la apacible vida de Francesca Johnson, interpretada por Meryl Streep, un ama de casa que vive en una granja con su familia, se pone patas arriba con la llegada de Robert Kincaid, interpretado por Eastwood,
un veterano fotógrafo de la revista National Geographic que está fotografiando viejos puentes. Aparece el amor, pero también los obstáculos que nos harán tener el corazón en vilo en la última e icónica escena. Fue un éxito de ventas en absoluto, y nos mostró una cualidad poco vista en la carrera del actor y director: vulnerabilidad. Número 4. Gran Torino, 2008. Sin embargo, podemos coincidir en que todo lo ofensivo de Walt Kowalski, interpretado por Eastwood, está colocado estratégicamente para que le veamos pasar de redneck insoportable a un tipo con valores honestos dispuesto a defender a inocentes en problemas. En el film, este hombre jubilado de Detroit entabla una amistad con Tao Jan Lor, interpretado por B. Bank, un adolescente al que pilla intentando robar su querido Ford Gran Torino porque está siendo acosado por una banda de delincuentes locales. Ambos viven un camino de cambio y aprendizaje juntos, y finalmente, Eastwood consigue ser lo que siempre le ha gustado ser en la gran pantalla: un héroe trágico y lleno de sombras. Número 3. Cartas desde Iwo Jima, 2006. Son los soldados japoneses atrincherados en túneles los que protagonizan esta cinta. Particularmente los personajes del general Tadamichi Kuribayashi, interpretado por Ken Watanabe, y Saigo, interpretada por Kazunari Ninomiya. Ellos son la cara de un ejército japonés que trata de sobrevivir en una guerra que en el fondo saben que ya han perdido. Eastwood pone el foco tanto en el campo de batalla como en el conflicto político, y muestra su simpatía por aquellos en primera línea que han de pagar el precio de las decisiones de otros. El cineasta encuentra la humanidad en aquellos que se supone deben ser enemigos, y demuestra que no hay vencedores en ningún lado de una guerra, solo hay muerte e injusticia. Número 2. Million Dollar Baby, 2004. La película sigue a un entrenador de boxeo cascarrabias llamado Frankie, interpretado por Eastwood, y una luchadora prometedora llamada Maggie, interpretada por Hilary Swank. Está dispuesta a lo que sea para que él la entrene, y lo hará, con el apoyo de su antiguo compañero Dupris, interpretado por Morgan Freeman, aunque pronto se dará cuenta de que los golpes que la mujer está recibiendo no se dan solamente dentro del ring. Hay tanta química entre ellos y tanto melodrama intenso que los académicos de Hollywood no pudieron resistirse a darles los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz para Swank y Mejor Actor de Reparto para Freeman. Una victoria prácticamente completa. Número 1. Sin Perdón, 1992. En el film, Eastwood interpreta a un crepuscular William Mooney, ex asesino implacable, ahora viudo que pasa sus días en una existencia humilde hasta que llegan los problemas. La enfermedad golpea a su ganado y debe aceptar el trabajo de encontrar a unos tipos que han mutilado a una prostituta. La recompensa la ofrecen sus compañeras de burdel, lo que aporta una cierta mirada de género al siempre tan masculino lejano oeste, mientras el protagonista vive su propio camino a la redención. Para el hombre que se convirtió en la cara del western décadas atrás, esto supuso un cambio de paradigma, y la película de su filmografía que nunca nos cansaremos de ver. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, y estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste del video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido. ¡Nos vemos!